Muchas gracias, hermano, y muy buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros en este hermoso día domingo y gracias por permitirnos poder llegar a sus casas por este medio para poder compartir la palabra de Dios. Y hoy continuamos con la serie Llamados para el lunes, una hermosa serie que hemos estado disfrutando de los mensajes que han venido a través de los hermanos en los distintos domingos. Y hoy queremos tocar un tema que en principio parece que se va a contraponer a lo que hemos estado hablando, de llamados del lunes referidos al trabajo. Y hoy queremos hablar del descanso. Y cuando pensamos en el descanso, muchas veces pensamos que eso es lo opuesto al trabajo. Pero lo que esperamos ver hoy justamente es ver lo que dice la palabra de Dios sobre el trabajo y el descanso y cómo se relacionan. Y estamos hoy con una sobrecarga enorme de trabajo. Creo que inclusive muchos de nosotros diríamos que antes que haya empezado esta pandemia, estábamos ya sintiendo una enorme presión laboral, con necesidad de trabajar horas extras. También tenemos todas las modalidades de trabajo ahora a distancia, con el Zoom, utilizando las redes sociales. El horario también ya no es el mismo. Antes uno podía trabajar de lunes a sábado en un horario fijo, pero ahora, gracias a la tecnología, uno puede trabajar realmente a cualquier hora del día, cualquier día y de cualquier lugar. Entonces, esas limitaciones que antes existían para poder dividir nuestras fases de trabajo y de descanso ya no existen. Entonces, estamos sintiendo una sobrecarga de trabajo, trabajando más horas, más días, y sobre todo durante esta pandemia, donde hay una inestabilidad laboral, donde muchos de nosotros trabajamos más, pero ganamos menos, si es que tenemos que ganar ingresos por nuestra producción. También nos sentimos presionados, tenemos que pagar por nuestros alimentos para poder apoyar a nuestras familias, y también están las cuotas de los chicos. Y encontramos que muchos hermanos, muchas personas se ven teniendo que trabajar 2 o 3 trabajos inclusive, para poder hacer que todo esto al final de mes se pueda pagar. Entonces nos sentimos presionados y llegamos a sentirnos, como dice en la Biblia, en el libro de Job. Quiero compartir este pasaje que es en Job 3:26, donde Job mismo decía: no tengo paz ni tranquilidad, no tengo descanso, solo me vienen dificultades. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que a veces también nos sentimos así? Inclusive mucho que nos sentimos así. Entonces, tomando eso como nuestra realidad, partiendo de eso, queremos hoy ver qué es lo que nos dice Dios en su palabra acerca del trabajo y el descanso. Y para eso tenemos que ir a la fuente, tenemos que ir al principio de la Biblia, en el libro de Génesis, y quiero que leamos juntos este pasaje que está en Génesis 2, 1 al 3, y la palabra de Dios dice: así quedó terminada la creación de los cielos, de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el 7º día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el 7º día y lo declaró santo, porque ese fue el día en el que descansó de toda su obra de creación. Entonces, en este pasaje nosotros vemos que Dios obró, que Dios trabajó, porque hizo toda la creación de la nada, creó todo el universo, y también Dios descansó. O sea que tanto el trabajo como el descanso son santos, son algo que Dios mismo hizo, y es más, le dio una bendición especial al día de descanso, porque al 7º día, porque dice que fue el día que Dios descansó. No dice que bendijo los otros días porque trabajó en esos días, sino dice bendijo el 7º día porque Dios descansó ese día de toda su labor. Y nosotros vemos en la Biblia que el trabajo le da a cada individuo la oportunidad de asociarse con Dios en sus metas para la creación. ¿Por qué vemos eso? Porque tenemos que leer también la siguiente parte de la historia de la creación, en donde Dios ya le habla al hombre. Dios crea al hombre y luego dice en Génesis capítulo 2, versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y tenemos que darnos cuenta de que todo esto ocurre antes de que el hombre haya desobedecido a Dios, antes de que el pecado haya entrado al mundo. Entonces, antes de que eso ocurra, Dios ya le da un propósito, le da un trabajo al hombre, y eso también nosotros vemos reflejado que es una forma de que el hombre cumpla el propósito que Dios tiene para él. Entonces, el trabajo le da a la persona la forma de poder asociarse con Dios, con sus metas para la creación, pero el descanso también le permite
a esa persona entrar en comunión con Dios y disfrutar de la creación. Entonces vemos que tanto el trabajo como el descanso tienen un propósito divino. Pero, ¿qué pasa con eso? Ese era el plan inicial, ese era así como Dios lo creó, pero luego viene la desobediencia, luego viene el pecado, y eso entra en la creación. Entonces leemos después en la siguiente parte de la historia de la creación y del principio, en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 17, un poco más adelante, donde acá Dios le está hablando al hombre y dice, y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer, hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo, y al polvo volverás. Ahora nosotros vemos el impacto que el pecado tiene, tanto sobre el trabajo y sobre el descanso. Entonces, sobre el trabajo, ahora nuestro trabajo es tedioso, es oneroso, es una carga. Por culpa del pecado, cuando trabajamos, ahora muchas veces los resultados no son lo que queremos. Tenemos que esforzarnos el doble o el triple para obtener el resultado que queremos. Y porque estamos tan agotados, tan cansados por el esfuerzo que realizamos, ahora el descanso es simplemente algo que hacemos para recobrar energía física, para luego volver otra vez a trabajar. O sea que el descanso también ya pierde el propósito que Dios le dio inicialmente y se vuelve algo que es una necesidad física solamente. Dormimos unas cuantas horas y después tenemos que levantarnos y empezar todo otra vez. Entonces ya no tiene el mismo propósito el descanso, que es el propósito que Dios le había dado al inicio. Por eso que encontramos que el descanso muchas veces ya no es reparador. ¿Y qué pasa cuando no descansamos apropiadamente, cuando no tenemos ese descanso energizante? Todo lo que nosotros conocemos, tenemos la fatiga, la irritabilidad, la falta de comunión con Dios. Ya no tengo energía para poder leer mi Biblia, no tengo energía para interactuar con mi grupo hogareño, no tengo energía para interactuar con mi familia. Quiero estar solo, quiero descansar nada más para poder tener un minuto de respiro, como decimos a veces. Y entonces perdemos nosotros todos los beneficios del descanso y continuamos con esa carga emocional, y eso interrumpe y daña nuestro relacionamiento primero con Dios, pero también con nuestros seres queridos. Ya no tenemos el tiempo de calidad que queremos para poder disfrutarlo con la familia, con los amigos, con los hermanos de la iglesia. Entonces todo eso a consecuencia del pecado, y eso es lo que ha ocurrido porque el pecado justamente ahora tiene un impacto devastador tanto en el trabajo como en el descanso. Entonces ahora que entendemos un poco el por qué estamos en la situación real, la pregunta que nos debemos hacer es ¿cómo respondemos? ¿Cómo tenemos que nosotros cambiar esa actitud como seguidores de Cristo? Otra vez tenemos que volver a lo que nos dice la Biblia. Leamos nosotros Marcos capítulo 6, versículo 30 al 32, que dice: los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Jesús les dijo: vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo donde pudieran estar a solas. Yo leo este pasaje y me identifico mucho con Jesús y con los apóstoles. Yo también me siento a veces que no tengo tiempo ni para comer, ni para dormir, porque las demandas de lo que estoy haciendo me están sobrepasando. Pero ¿qué hizo Jesús, que era perfecto, quien era Dios en esa situación? Dijo: vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo donde pudieran estar a solas. Lo primero que tenemos que hacer, nuestra primera respuesta a lo que tenemos que hacer ante esta situación del trabajo y descanso, es aceptar que somos limitados, aceptar que no lo podemos hacer todo, que no somos indestructibles. Si Jesús mismo, quien era perfecto y era Dios, veía la necesidad que Él tenía de descansar, ¿quiénes somos nosotros para presumir que no necesitamos el descanso? Tenemos nosotros que seguir el ejemplo de Jesús y reconocer que tenemos nuestras limitaciones y tenemos que hacernos del tiempo y aprovechar las oportunidades que tenemos para el descanso. La segunda cosa que tenemos que hacer como respuesta a esto es
hacer una autoevaluación, inclusive una autocrítica, preguntarnos, ¿por qué no queremos descansar? ¿Por qué no nos permitimos descansar? Muchas veces cuando nosotros conocemos una verdad bíblica, entendemos que tenemos que hacer algo, pero no lo hacemos, es porque inconscientemente tal vez estamos creyendo otra mentira, algo que no es bíblico, que se está oponiendo a esa verdad bíblica que en nuestra mente conocemos. Entonces muchas de las mentiras que podíamos creer en relación a este tema del trabajo y del descanso son las frases que a lo mejor uno se encuentra diciendo en su mente o diciéndose a solas. Por ejemplo, me siento culpable de no estar trabajando. Cuando no estoy haciendo nada, me siento que tengo que hacer algo, tengo que estar trabajando, tengo que estar activo. O tal vez tengo miedo de que si yo no trabajo, otras personas van a salir adelante y yo no. Otras personas van a ser promocionadas en el trabajo y yo no. Otros van a ganar más dinero, van a tener más reconocimiento y yo no. Y lo que estamos diciendo con esas mentiras es que todo eso depende de nosotros. Estamos negando que el Señor es soberano y que el Señor puede proveer eso para nosotros, y nosotros estamos tratando de tomar el control en esas situaciones. Tal vez si somos emprendedores o si somos dueños de nuestra propia empresa, decimos, bueno, si yo no trabajo, mi empresa va a fracasar, mi familia no va a tener cómo comer, yo no voy a poder cuidar de mis padres porque ellos necesitan sustento, necesitan apoyo. Todas esas cosas que suenan lindo en la superficie, pero que realmente lo que estamos diciendo es que nosotros tenemos que suplir esas necesidades, no Dios. Y usamos eso como excusa para trabajar, para sobrecargarnos y no cumplir lo que la Biblia nos dice en cuanto a tratar de tener también un énfasis en el trabajo y también en el descanso. Nos olvidamos de lo que dice la Biblia en el Salmo 127, versículos 1 y 2. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Cuando nosotros no descansamos, cometemos el mismo error que los israelitas cometían en el desierto cuando se quejaban. Ellos no confiaban en Dios, no confiaban que Dios les iba a suplir sus necesidades y pensaban que ellos, o Moisés en muchas situaciones, en muchos casos, tenían que suplir esas necesidades. Y nosotros, al no descansar y al enfatizar siempre el trabajo, cometemos el mismo error y no confiamos en lo que dice este salmo, que dice al final, porque Dios da descanso a sus amados. Eso es una promesa que tenemos que creer y tenemos que aprovechar. Entonces, primero dijimos, tenemos que entender que no somos Dios, tenemos que aceptar que somos seres con límites, que no somos indestructibles. Segundo, tenemos que autoevaluarnos y ver por qué no estamos descansando, qué mentira estoy creyendo que me está impidiendo aceptar las verdades de la palabra de Dios, aceptar sus promesas. Y tercero, tenemos que responder. Cuando sentimos un llamado o cuando Dios nos da un mandamiento, tenemos que responder. Mateo 11, libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28 dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Qué hermosa promesa. Cuando nosotros respondemos al Señor, cuando nosotros creemos en Él y aceptamos esta invitación, Él nos da descanso. Él nos ayuda a llevar nuestras cargas. Entonces, vamos a hablar ahora de algunas cosas prácticas, pasos sencillos pero prácticos que podemos hacer. Porque nosotros necesitamos aceptar que necesitamos descansar, y parte de esa aceptación es creer que Dios honrará nuestra obediencia. Si somos fieles y obedientes, Dios será fiel a su palabra. Y tenemos que hacer un plan y cumplirlo. Tenemos que agarrar un bolígrafo, agarrar un lápiz, tomar nota, escribir un plan y luego hacerlo. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22, dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos.
Me gusta a mí mucho la versión que está en la Biblia en guaraní, que me parece que es un poco más fuerte, que dice: Peyapoca tu yanderueteñe anitei pehendunte, anijagua peeboi peñen botadú pendeyupe. Nosotros tenemos que no engañarnos y no pensar, qué lindo mensaje, qué lindas palabras, sino tenemos que aceptar eso, hacer un plan y obedecer, cumplir lo que hacemos. Uno de los conceptos que a mí me ayudó mucho en mi vida personal a poder ver este tema del descanso de una perspectiva más bíblica es no pensar en el descanso y en el trabajo como dos cosas que hay que equilibrar. Porque cuando uno habla de equilibrio, habla de una igualdad, unas cosas que tienen igual peso. Y sabemos que la realidad no es siempre así. Inclusive, yo soy médico, científicamente nosotros sabemos que Dios, cuando creó al hombre para que el hombre tenga un ritmo natural en su vida, en su actividad. Dios creó al hombre para que el hombre trabaje de día cuando el sol está arriba, cuando hay luz, y cuando el sol baja y es noche, el hombre pueda descansar. Ese es el ritmo normal del ser humano, el ritmo biológico. Y eso se llama ritmo circadio, para los que quieran saber el término técnico de eso. Pero ¿qué hicimos nosotros los hombres? Pusimos luz, pusimos electricidad, tenemos computadoras, teléfono, entonces nosotros completamente desbaratamos ese ritmo natural que Dios puso en la naturaleza. Entonces, algo que me ayuda a mí a poder con mi familia planificar y ver cómo podemos hacer el descanso es justamente el concepto del ritmo. Entender que van a haber situaciones, ocasiones en donde yo tengo que trabajar más intensamente, por más tiempo, con más esfuerzo. Pero tengo que planificar también, luego de eso, poder descansar, inclusive descansar más intensamente. Entonces entender, como la frase simple lo dice, todo lo que sube tiene que bajar, eso es una forma de hablar de ritmo. Entonces cuando trabajamos mucho, tenemos que descansar también en una forma proporcional, tal vez no en tiempo, pero de forma proporcional para poder recobrar nuestras energías. Entonces entender ese ritmo entre el trabajo y el descanso. Eclesiastés, el libro de Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 lo dice bien: todo a su debido tiempo, hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Entonces todo tiene su tiempo, todo tiene su ritmo, y tenemos nosotros que aferrarnos a esa verdad bíblica y planificar tiempos de descanso, y una vez que lo planificamos, cumplirlos. Algunas cosas sencillas que podemos hacer, justamente es lo que acabo de mencionar, que luego de una jornada o tiempo intenso tenemos que planificar un tiempo de descanso. Entonces, si sabemos que tenemos un proyecto que va a exigir mucho de nuestro tiempo, que va a tomar una semana, 2 semanas, 3 semanas, una época de estudio para los que estudian, otra actividad muy intensa, lo que sea, planificar que hay un tiempo de descanso después, tomarnos una vacación, unos días y poder refrescarnos y cobrar energía. Otra cosa que tenemos que pensar es que no tenemos que descansar solamente para tener energía física, sino también energía mental y energía espiritual. ¿Cómo hacemos eso? Los que tenemos familia podemos tener actividades con la familia en ese tiempo de descanso. Podemos jugar con nuestros chicos, salir juntos en lo que permita las reglas sanitarias en este momento. Tenemos que también usar el descanso para entrar en comunión con Dios. Dijimos que justamente uno de los propósitos para el descanso es restablecer esa relación con Dios y disfrutar de la creación, y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, aprovechar los momentos de descanso para tener relacionamientos con la familia, con los amigos y una comunión con Dios. Algo simple también que a veces ayuda es reírse, divertirse, poder descargarse, no pensar en el trabajo, y utilizar ese tiempo para poder recobrar nuestras energías y nuestras fuerzas para poder cumplir nuestro rol en el trabajo, que es el de cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros y unirnos a Él en su obra. Y sobre todo, lo que quiero que quede como resumen, como punto final en esto, es que tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que confiar que el Señor honrará su promesa de darnos descanso, de proveer para nuestras necesidades, si lo obedecemos a Él. Muchas gracias, hermanos. Oremos. Señor Dios, te agradecemos por este tiempo, te agradecemos por esta palabra. Te pedimos, Señor, que en el corazón de cada persona que está oyendo este mensaje, tú puedas mostrar pasos específicos, cosas puntuales que podemos hacer para poder disfrutar de estas promesas que nos has dado, de descanso, de provisión, de poder darte a ti nuestras cargas.
Señor, enséñanos cómo tenemos que enfocarnos al trabajo y al descanso de una perspectiva bíblica. Y danos pasos concretos para que podamos cumplir esto y así poder ser la luz de Cristo en todo lo que hagamos y poder cumplir con los propósitos que tú nos has dado, tanto en el trabajo como en el descanso. Y te lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.